comenzamos. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo que para mi ver está muy interesante y sé que les va a servir a cada uno de ustedes en sus bolsillos. Pero más importante en la mente, en cómo vamos a trabajar esta energía. Yael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy, un placer poder estar aquí con ustedes una vez más. Quiero aclarar que este capítulo Jessy lo eligió. Jessy eligió el de lo que se va a hablar. Yo le propuse muchos temas más agrios, más difíciles de tocar, pero me dijo que me esperara un poquito. Ya lo que vendrá después van a ser cosas diferentes, cosas distintas, pero hoy también este es un tema que me metí de lleno hace aproximadamente que como 2 años aproximadamente. No soy a lo mejor experto en cuanto a lo técnico, pero en cuanto a lo que es mi rama, en cuanto a lo que he estudiado, en cuanto a lo que le he invertido tiempo y espacio, creo que hay muchas herramientas que te puedo poner al servicio para que si estás empezando en cualquier tema financiero pueda funcionarte, porque al final de cuentas esto no es un podcast de finanzas, no es nuestro fuerte. Sin embargo, si tú te pones a leer cualquier libro de finanzas, siempre va a haber un apartado para el tema psicológico y la gran mayoría un apartado para el tema sexual, porque van de la mano. Ya después te lo explicaré, ahorita vamos a ir viendo, porque la sexualidad también importa acá. Pero pues bueno, hasta aquí es una breve introducción de qué es lo que vamos a hablar entonces hoy, Jessy. Pues el día de hoy vamos a hablar de la energía del dinero. Y pues a quien no nos gusta el dinero, ¿verdad? Todos queremos, de alguna manera, siempre tenerlo, siempre pensar en el dinero y cosas así. Pero realmente, ¿cómo observamos el dinero? ¿No? Porque si hablamos de energía del dinero, entonces entendemos que es una energía, ¿no? Dado los resultados. Entonces platícanos ya cómo observas el dinero. O sea, aquí el punto es lo siguiente, fíjate. Esto fue un ejercicio, no recuerdo si era en el libro El hombre más rico de Babilonia o Piensa y llega a ser rico de Napoleón Hill. Alguno de esos dos era. Ok. Pero habla de que, por ejemplo, todos los que nos están escuchando, ¿no? Incluso tú, Jessy, si hacemos el siguiente ejercicio, yo te digo, ¿cómo te imaginas el dinero? Si el dinero tuviese que ser una persona, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas esa persona llamada dinero? ¿Viene de traje? ¿Viene con camisa de vestir? Sí. ¿Viene con playera? ¿Viene en short y chanclas? ¿Viene trajeado? ¿Viene con zapatos lujosos? ¿Trae un reloj? Rolex. Un reloj carísimo. ¿Cómo representarías el dinero? O sea, ¿cómo tú lo verías vestido, no? Y aparte, una vez que tú observes a esta persona llamada dinero, ¿en qué mesa se sentaría? Hay una visualización donde dices, ok, tú te sientas, llegas a una fiesta en donde te sientas en la mesa y entonces de repente ves a la persona llamada dinero entrar por la puerta. ¿Cómo va vestido? ¿Qué trae? ¿Trae lentes oscuros? Es amigo tuyo, es íntimo, se sienta en tu mesa, cotorreas con él, te llevas a toda madre con él, se va cuando quiere irse, viene cuando tú quieres que venga, o lo ves ajeno, o lo ves un escalón arriba, o lo ves como que se sienta en la mesa de la gente pudiente, de los populares, de la gente inalcanzable. ¿Cómo observas en ese rango a la energía llamada dinero? Okay. Y al final de cuentas, ¿por qué hablamos de este tema de energía? Insisto, si tú aprendes a ver o a leer algún tipo de temas de finanzas, siempre le dedican esta parte de la energía y de la psicología del dinero. Hay un libro incluso que se llama La psicología del dinero. Sí. Y la gran mayoría
de mentores, de los que hablan sobre este tema del dinero, hablan sobre ese tema de la energía, el cómo lo percibimos. Entonces, si yo te preguntara en estos momentos, esa persona que entra por la puerta llamada dinero, ¿se sentaría en tu mesa o no lo haría? ¿Se iría con alguien más? ¿Está lejana de ti? Okay. ¿Lo ves inalcanzable? ¿Lo ves y te estresa? ¿Lo ves y te complica? Entonces, ¿cómo es verdaderamente esa energía en tu vida? Y ahora, si yo te preguntara, Jessy, ¿tú cómo observarías a la energía llamada dinero? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va vestido? Ujú. ¿Qué imagen te da? Cuéntanos, tú que estás ¿Yo? aquí conmigo. Ay, es que justamente cuando ahorita lo preguntaste, yo así traje el reloj. Hasta le vi la marca, ¿no? El Rolex. Ok. Amable, sonriendo. Lo de la mesa ya no lo pude visualizar, pero pues realmente esa fue mi primera percepción cuando empezaste a hablar de eso. O sea, realmente sí fue lo primero que se me vino a la mente. Se siente en Hasta tu guapo. mesa. Ah, era Sí, un ¿por qué hombre no? guapo, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y zapatos así súper. ¿Está en tus estándares? ¿Se sienta en tu mesa? ¿No se sienta en tu mesa? Sí. ¿Está lejos? Sí, porque me sonrió. Entonces sí creo que somos amigos. Ok. Llega cuando son íntimos, llega cuando quiere, se va cuando quiere, entra a tu casa sin ninguna complicación, entrar, saca cosas de la cocina. ¿Cómo es esa relación? Pues amable, es amable. Sí, igual a mi casa no sé, fíjate, como que ahí ya tendría un pequeño conflicto. Pero sí, amigo, yo creo. Ok. ¿Y esto de qué nos sirve, por ejemplo? Fue muy rápido, me pusiste a pensar. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, tú que nos estás escuchando en estos momentos, Ajá. para que puedas hacer una introspección grandísima y un insight grandísimo, para que verdaderamente puedas darte cuenta en dónde estamos parados entre el dinero y tú, ¿ok? Uh-huh. Porque también a lo mejor habrá quien sabrá por dónde va la visualización, ¿no? Y me dice, no, se sienta en mi mesa y es súper compa. Está bien, pero siempre y cuando lo sientas. Siempre y cuando tú lo sientas y tu realidad sea esa. Okay. Porque yo creo que hay... bien dicen, ¿no? Que el amor y el dinero son dos cosas que no se pueden esconder, ¿no? Entonces creo que cuando alguien es próspero en lo económico, se nota, Sí. ¿no? Y entonces se nota cuando la energía dinero es amiga tuya. Sí. Se nota, es algo que se nota. Entonces, esta dinámica que yo te pongo a hacer o esto que yo te pongo a pensar es para que verdaderamente lo hagas en total y absoluta honestidad y que verdaderamente, o a lo mejor si eres de los que dice, híjole, lo vi entrar y me apantalló, ¿no? Uh-huh. Lo vi entrar y pues no se sienta en mi mesa. Lo vi entrar y creo que sí lo siento como lejano, como indiferente a mí. Y es válido porque yo no me enteré de toda la escasez económica que había por el resultado de la escasez económica que había en mi mente. Y ahorita te voy a explicar cómo funciona esta parte. Pero la realidad es que, para empezar, hay muchos tabús detrás del dinero. Hay muchos tabús detrás del dinero. Es como que de dinero no se habla, es como que a tu pareja no le preguntas cuánto ganas, es como que a tu pareja no le preguntas de ingresos, no le preguntas de... Por ejemplo, usamos, y si no es indiscreción, ¿cuánto fue? ¿No? Cosas así. Uh-huh. Cuando la realidad es que nos han inculcado muchas cosas que ahorita vamos a ir hablando sobre eso. Sé que lo tenemos ahí, pero para no adelantarme, vamos a ir hablando sobre toda esa parte. Pero al final no es la misma energía, ojo aquí, cuando tienes los bolsillos vacíos o que cuando los tienes llenos. Claro. No es la misma emoción. ¿Qué es emoción? Energía en movimiento. No es la misma energía. Entonces, claro que sí influye bastante lo económico. Y ahora que hay un factor distinto. Cuando tú estás enamorado, hay muchas cosas dentro de ti, dentro de tu cuerpo, que se van alterando y que se van modificando. Y la química, ¿no? Simplemente. Por supuesto, la química. Entonces, emocionalmente estamos diferentes. Uh-huh. Pues haz de cuenta que hay gente que literalmente puede enamorarse del tema de dinero. Okay. Pero la diferencia es que en el enamoramiento hacia una persona acaba a los 6-9 meses. Y hay quienes en algún punto se enamoran del tema económico y entonces es aquí donde se vuelve lo que conocemos como la avaricia. Es aquí donde se vuelve esa obsesión con algo. Y entonces esos mismos químicos que te gusta al tener dinero se van generando y se van segregando en tu cerebro y por eso son gente
tan próspera en lo económico, Pero tan momentáneamente. insatisfecha por dentro. Ah, Porque ok. todo lo que venga de afuera hacia adentro te va a volver dependiente. Por afuera hacia adentro, ¿a qué me refiero? Lo económico, las drogas, los estupefacientes, una persona ajena, todo lo que quieras tomar de afuera hacia adentro te va a volver dependiente. Lo que sea de adentro hacia afuera te va a ir liberando. La inhalación, la exhalación, el hablar, el escribir, el sudar, el cantar. Todo eso que no requiere de nada más. Todo lo que tenemos para regular las emociones las tenemos dentro. Ok. Entonces, en ese preciso momento es cuando se vuelve algo no tan funcional y entonces podemos conocer gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? De ahí en las frases. Y entonces, por ejemplo, es como ahorita podrían decirme, bueno, pero tú qué tienes que, es como decirme, ¿tú qué has logrado? ¿Tú qué tienes que enseñarme en el tema de dinero? ¿Tú qué tienes que, tú cómo estás económicamente hablando? Al final de cuentas, es algo que aquí no voy a abrir, no voy a tocar, pero tengo muchas otras cosas más y he conocido este juego del dinero porque ahorita te diré de dónde vengo. Y ese de dónde vengo me abrió la posibilidad de saber todos los tabús que antes se dijeron en mi familia, que hoy, gracias al universo, a Dios, a la vida, a lo que sea que crean, ya no los tengo. Ya no los tienes. Y entonces eso apoyó a que literalmente mi situación financiera pudiese modificar, puede ser modificable. La otra vez, por ejemplo, hablaba con otro amigo que me decía, el pobre es pobre porque quiere. Es una frase muy fuerte. Súper fuerte. Muy fuerte. Y creo que caer en algo como muy totalitario sería Sí. como irme al extremo, ¿no? Sí, es Ahorita muy- voy a explicar por qué esa frase, porque sí creo que que las personas al final de cuentas forjan su destino, pero Ujú. también quiero que se entienda por qué psicológicamente es mucho más difícil. Ok. Pero al final de cuentas, sí, mi creencia depende de ti, Claro. si es real, ¿no? Y entonces, volviendo a este tema de que ves entrar al dinero, imagínate que yo tengo la creencia que el dinero es malo, que no tengas tanto dinero porque entonces te asaltan, porque entonces te envidian, porque el dinero cambia a la gente. Entonces imagínate que yo soy dinero. Ujú. ¿Crees que me voy a querer sentar en tu mesa? ¿Crees que voy a querer llegar a tu mesa? No. Teniendo tú esa creencia de mí, Ujú. ¿qué carajos? No me voy a querer sentar allí. Ujú. ¿Cómo juega el dinero? El dinero, ¿qué rol juega en tu vida? Sí, sí, sí. Y si yo creo que el dinero llega con gracia, con facilidad, si yo entiendo y dejo de enfocarme por un poquito en tenerte y mejor trabajo en conquistarte, en atraerte, entonces es mucho más sencillo que tú quieras sentarte en mi mesa, tu dinero quiera sentarte en mi mesa. Ujú. Porque si yo voy detrás de ti, nosotros lo sabemos y psicológicamente incluso pasa de la misma manera, que es cuando tienes a una persona total y absolutamente doblegada a ti, que quiere estar contigo, que va detrás de ti, que lejos de acortejarte y lejos de conquistarte, llega un punto donde se pone a tu merced. Vamos a ser muy honestos, pierde incluso hasta interés. El encanto. Claro que sí, baja tu nivel en el mercado, en el mercado emocional, y Claro. entonces ya no te gusta y no te atrae de la misma manera. Fue algo que en algún punto mi terapeuta me dijo. Me dijo, es que lo pones todo muy fácil. Y entonces no es que tenga que ser difícil, pero tampoco tú te das tu valor. Si a ti te dicen derecha, vas a la derecha. Si te dicen izquierda, vas para la izquierda. Sin importar si quieres derecha, sin importar si quieres izquierda. Pierde valía en el mercado. Ujú. Eso me pasa cuando entonces vas detrás y detrás y detrás y detrás Ok. de la energía del dinero. Es cierto, hay un condicionamiento detrás porque no nos enseñaron, pero podemos caer en lo que Padre Rico, Padre Pobre dice igual en su libro. Cuando vas ese juego de la rata o del perro que persigue su cola y que no puede salir de allí. Ujú. Entonces, desde aquí, esta es como la introducción, ¿no? Es como, ¿cómo percibes al dinero? Si fuera una persona que se sienta en tu mesa, no se sienta. Sí. ¿Cómo está en tu vida? Y cómo lo percibes. Como lo percibes va a ser la diferencia entre si se sienta en tu mesa o no se sienta. Lo atraes porque sabes que es bueno, bondadoso, porque es mágico, porque cambia la gente para bien, porque hay gente bondadosa, hay gente chingona que tiene dinero. O es como, nada, el dinero cambia a las personas. Lo hace ser mamón, lo hace ser esto. Porque, uy, como ya ganas esto, pues entonces ya no. Ya no le no- hablas Exacto, a los porque- pobres. Ándale, nosotros los pobres, anda. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, esa es como la introducción, es cómo lo percibimos.
Y de ahí parte. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas al respecto, Jessy? Justamente el otro día también estaba viendo un TikTok que hablaba de esto. Ay, se me olvidó el nombre, pero es un podcast que también hablan algo de finanzas. Y sí, o sea, efectivamente decían el que tú entrenes tu mente para el dinero, o sea, no nada más es voy a trabajar arduamente para ganar, ¿no? Porque entonces ya viene otra creencia que es el dinero no se da en los árboles, ¿no? O sea, y vienen muchas creencias que se me vienen a la mente y realmente ¿qué tanto sabemos del dinero? Yo creo que es la principal, raíz de donde tenemos que llegar a decir, bueno, como dijiste, los tabús que vienen atrás, pero ¿qué tanto sabemos del dinero? Claro. Para de ahí empezar y ya dejar de lado no las creencias, el creer que no vienen de los árboles. ¿Y por qué no? Yo digo, ¿por qué no? Claro, o sea, tocaste buen tema, hasta parece que lo tienes escrito y que lo vas a ir viendo. Sí lo tengo escrito. Pero ¿Qué tanto sabes del dinero? Pero es que eso es muy real. ¿Por qué? Yo creo que el primer paso, si yo lo tuviera que poner por ¿Para pasos... qué tenemos que saberlo? Exacto, o sea, si yo lo tuviese que poner por pasos, y al final de cuentas esto es lo que a mí me ha funcionado, yo te lo comparto y si quieres tomarlo, ¿no? Porque en algún punto yo también escuché un podcast mientras leía otro libro, me acuerdo, en donde dice, esto es lo que yo hice para tener dinero. Si quieres tú copiarlo, y es una herramienta que viene al último, que es con lo que vamos a cerrar. Si quieres tú copiarlo, cópialo. Y si me quieres llamar loco, y si me quieres llamar demente, ¿y cómo este güey va a venirme a enseñar? Está bien, yo lo estoy poniendo al servicio. Claro. Yo lo estoy poniendo al servicio y que al final de cuentas nuestros resultados puedan hablar, puedan ser palpables, porque también creo que es importante el resultado, porque es algo tangible. Y es que, ¿sabes qué? Se me viene a la mente la frase del conocimiento es poder, ¿no? O sea, y cuando conoces, sí es cierto, o sea, cuando conoces algo de un tema en específico, pues te vuelves muy bueno. Claro, porque al final de cuentas también te vas dando cuenta que entre más conoces y más conoces y más conoces y más vas adelantando, te viene entonces esta frase de yo solo sé que no sé nada. Exacto. Que es una parte antes, como le llaman, de la iluminación. Mundo. Exacto. Y ahí entraríamos en algo muy, muy filosófico, pero yo creo que el primer punto, y es, insisto, lo que yo hasta el día de hoy, porque he escuchado muchas veces, ¿no? Es antes no había cursitos como para hacerte millonario, y hay gente que se hizo millonario antes. Cash flow. Antes no había cursitos para levantar una empresa, y hay quien levantó una empresa, sí. Pero no se trata precisamente de que sea más sencillo. Porque si cuando alguien me dice nadie escarmenta en cabeza ajena, entiendo el punto, ¿no? Sí. Pero imagínate que tú vas adelante del carro y el carro de adelante cae en un bache. Más bien tú vas en un carro atrás y el carro que va delante de ti cae en un bache. Uh-huh. Pues tú ya no vas a querer caer en ese bache. Pues claro, ¿y entonces escarmentaste o no en cabeza ajena? Yo creo que sí. Y yo también soy de la creencia de que sí se escarmienta. Y Por no tienes que supuesto. pasar por eso. Y entonces si yo en estos momentos ya tengo gente que llegó a algún punto al que a mí me encantaría llegar, pues entonces tengo que saber qué carajos hizo. ¿Por qué ellos sí llegaron? Claro. A donde yo no. Si hay un libro de Padre Rico, Padre Pobre, si hay uno de los 1000 cursos, mira, ahorita hay muchos mentores a los que tú puedes ir idolatrando. Sí. Y por idolatrar no me refiero a que te pongas te pongas una venda en los ojos y digas yo quiero ser así, pues solamente toma lo mejor de cada autor. Uh-huh. Toma lo mejor, qué hicieron, qué movieron. Y ahora, las personas que son un poquito más antisociales dicen que eres el resultado, o bueno, más bien, es real que eres el resultado de las 5 personas más allegadas a ti. Sí. Supongamos que me dices, pero es que yo no tengo personas más allegadas a ti. Bueno, eres el resultado de las 5 materiales o de las 5 personas que más consumes en tus redes. Y entonces literalmente, cuando tú vas viendo tus redes sociales, ¿qué es lo que te aparece? ¿Cuál es tu algoritmo? Edúcalo también. Las redes sociales, ¿quién dijo que era malo? Uh-huh. A lo que voy con todo esto es, yo te pongo las herramientas, lo primero que yo creo que requieres hacer es cuestionar. ¿Por qué gano lo que gano? Uh-huh. ¿Por qué estoy en donde estoy? ¿Verdaderamente esto es a lo que aspiré?
Porque si yo veo el Ferrari, el Lamborghini, la casa de mis sueños, ganar a la semana no sé cuánto, como algo que en este preciso momento está sumamente distante de mí, por supuesto que va a ser un estrés grandísimo lo económico, y más si hoy tengo acceso a ver la vida como viven otros. Pero algo que tienes que tener en cuenta es que tú tienes tu proceso. No tienes que irte luego a la vida de millones. Aguanta. Todo es un proceso. Cuestiónate primero por qué ganas lo que ganas. Y si antes se te hacía difícil o se te hacía increíble ganar 10,000 a la semana, proponte hacerlo. Y una vez que cuestiones, entonces aprende y conoce de finanzas. Conoce cómo se mueve el dinero. Empieza a leer cosas sobre el dinero. Empieza a informarte, empieza a conocer, empieza a ver qué son los activos pasivos, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, dónde poder invertir, las formas en las que puedes invertir, las inversiones, los residuales, toda esa parte que puedes irte informando de cómo funciona. Y entonces aquí es donde yo, donde me he dado cuenta que empecé ese proceso, y entonces empecé a ver todo lo que verdaderamente yo no conocía y no sabía del dinero. Porque lo que yo conocía hasta cierto punto atrás del dinero era simple y sencillamente, era generar, era trabajar, y hay que trabajar muy duro para tenerlo, y requieres trabajarle, y requieres arriesgarte un montón, y requieres lograr un montón de cosas. Y entonces era como más estrés pensar en eso que como tal una bendición y una libertad. Ya ni siquiera te hablo financiera, porque la libertad financiera viene quizás más adelante, pero una libertad en cuanto a poder irte a comprar algo tan sencillo como un dulce, ¿no? Sí, y darte el gusto. Y entonces, lo primero, cuestionarte por qué estás ahí. Lo segundo, conoce de activos, conoce de pasivos, conoce de las inversiones, conoce cómo funciona, conoce cómo poder estar tú sentado aquí mientras tu dinero se sigue generando y generando y generando. Y entonces empieza a informarte, empieza a conocer qué es el dinero, cómo funciona, por qué los grandes lograron llegar. Hubo algo que me sorprendió, te mentiría las estadísticas, pero se da una estadística de cuánto dinero ganan en el mundo y de cuánto dinero físicamente, verdaderamente está en el mundo. ¿Qué quiere decir? Y duplicaba la cifra. Sí, ¿Qué quiere decir? Que la realidad es que el dinero que hoy se ve y el dinero que hoy es tangible en el mundo no alcanza para todas las inversiones que ya hay. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay un activo invisible. Es como se le llama, que vale mucho más que los activos tangibles. De lo que tienes físico. Que es el tiempo. O sea, los grandes inversionistas observan a lo lejos. Y entonces meten en lo económico, saben cuánto va a redituar y ya está trabajándose. Pero es a largo. O sea, hay esos activos invisibles que también valen muchísimo, que es el tiempo. Porque entonces, cuando tú estás en este mundo, vas a aprender a entender que puedes amar tu trabajo. Pero al menos yo, que amo mi trabajo, cada vez quiero hacerlo menos. Y sí. Y ganar muchísimo más. Porque ese es el punto. Ya después, ya cuando domas la parte económica, llega un punto en donde ya buscas la parte de paz, la parte de tranquilidad. Pero es cambiar el chip aquí. Las personas que lo han logrado cambiar, tienes que cambiarlo para darte cuenta que verdaderamente puedes cambiarlo. Y ahorita vamos a ir viendo más cómo poder cambiar esa parte. Y sí. Y es que ahorita tocaste un tema muy, muy importante, que es el de las redes, ¿no? Y yo escuchaba mucho en estos podcasts y en lo que he leído, que decía, oye, pero es que, ¿cómo es que tú me pides que hable de la energía del dinero, pero si no tengo ni para pagar la renta? ¿No? Y ¿cómo tomo esos cursos? Entonces, pues sí, es lo que decían, o sea, ahorita ya lo tienes todo a la mano. ¿Por qué? Porque en el celular, como dices, en lugar de estar, no sé, viendo TikToks, que no está mal,
Ujú. que no está mal. Pero igual y veo un TikTok y veo unos 5 más de finanzas, ¿no? Como dices, el algoritmo. Entonces, desde ahí ya empiezas a buscar, a entender, a conocer, ya como que se te planta, ¿no? La espinita de que, a ver, cómo Roberto Kiyosaki no está tan errado. El hombre más rico De Babilonia. de Babilonia, ¿no? El del Ferrari. O sea, y así empiezas a ver, y a conocer. Entonces no hay tema para que digan que no tienen dónde ver, dónde informarse, porque ahí están los PDFs, ahí están todo al alcance de tu celular. Totalmente. Al final de cuentas, es por eso, por lo que esta frase se volvió tan... Satanizada. Sí, ¿no? La del... Y satanizada te voy a decir por qué. Échale. Porque normalmente dicen, no, pues los que ganan dinero son ahora ya los Wexican, ¿no? Porque pues, obviamente estamos en México. Entonces es como que no me puedes decir que en un país pobre la gente decide ser pobre, ¿no? Si es esa frase la que ibas a decir. Sí, totalmente. Pues yo no soy Huaychican, Exacto. porque blanco no estoy. Ni yo. Y yo recuerdo que... Eso es racismo. Que cuando... que cuando yo iba a estudiar psicología, lo primero es te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, así como el arte, también el diseño. Todo eso dicen, ¿no? Y al final de cuentas, he estado a lo mejor cerca de la muerte, pero de hambre nunca. Ajá. Que sí, hay días donde no tuve para comer o para cenar y gracias a Dios no faltaba siempre quien estuviera. Claro. Pero entendí cómo se jugaba este juego. Entonces, Sí, precisamente es aprender. que es algo en lo que vas aprendiendo, pero lo que yo te voy diciendo es primero lo cuestioné. Ujú. Primero fue como, ¿neta esto es? Platícanos las frases que limitan el dinero. Porque ahorita ya estábamos hablando de la frase del es pobre Es pobre porque quiere, porque quiere, ¿no? ¿no? Y entonces, de una u otra forma, Jessy, imagínate que primero empiezas a cuestionarte absolutamente todo, Ujú. ¿no? Y te quiero con esto contar como una pequeña anécdota para que veas de dónde viene todo esto. Ok. ¿Te has cuestionado en algún punto por qué la gente o los judíos suelen ser tan exitosos en la parte económica? ¿Por qué te lo imaginas? ¿Por qué lo piensas? Que ese legado es... o esas familias... Sí, hablas de judíos y hablas de que son ricos, ¿no? Ajá. Yo creo por la disciplina que tienen. Bueno, la disciplina siempre Su le va a ganar a la comunidad. motivación. Pero fíjate, en el Holocausto, cuando vinieron todo este tema de... cuando entró también el tema de Hitler y toda esta parte, ¿a quiénes eran a los que asesinaban? Ujú. A los judíos, Sí. ¿ok? Y entonces, al judío al que no asesinaban, era porque era el que más dinero tenía o el más tierras poseía. Ok. Entonces, ¿qué se quedó registrado en la memoria de esas personas que profesaban el tema de ser judíos? Que los que sobrevivieron Eran los que tenían dinero. tenían dinero. Entonces, las antiguas generaciones, ¿qué se les enseñaba? Ok. Era el dinero, era literalmente un mecanismo de sobrevivencia. Y entonces, si el cerebro guarda que es un mecanismo de sobrevivencia, ¿Qué el tal? tener dinero, el cerebro va a hacer lo necesario, no nada más para que tengas dinero tú, sino que tengan dinero tus hijos y los que vengan detrás. Y de esa misma forma, es como hoy cuando eres un judío y dices, pues, trae al barote, ¿no? Claro. Sin embargo, eso es adquirir una prosperidad, pues desde la sobrevivencia, desde el miedo a Ancestral. morir, ¿sabes cómo? Claro. Y por eso también, pues, a lo mejor encontrarte muchos judíos adinerados. Pudientes. Pero, ¿qué sigue después de eso? O sea, ¿qué tan en paz, qué tan en calma puede estar esa persona? Sí. Pero nada más para que se entienda desde Pues, dónde viene. Desde ese punto sí es entendible. Es para que veas de dónde viene. Ahora, imagínate que tú creciste. Y esto es mi caso y espero que si un día se lo escucha mi familia, no se agüite. Era parte de. Pero si tú creciste en un lugar en donde te decían algo como pobre,
pero honrado. Ah, sí, claro. Pobre, pero honrado. O si creciste en donde mejor gotera que chorrera. Mejor seguro. No lo había escuchado. Mejor seguro a que te vayas y que emprendas. Porque no, tú tienes que estudiar. ¿Qué te dicen que tienes que estudiar para tener dinero? Sí, una carrera. Tienes que estudiar una carrera. Y no estoy en contra de los que estudian carrera, pero también hay gente que ni siquiera se dedica a lo que estudió y le va muy bien, o que ni tiene una carrera, o se hizo bueno para ser mercader, es lo suyo, y Claro. le armó muy chingón. Entonces, ¿qué otras cosas puedes escuchar? No, hijo. O a mí me pasaba ahora, hijo, guárdate ese teléfono, aquí no traigas ese teléfono porque te van a ver, quítate el reloj. ¿Qué es lo que vamos registrando? ¿No? Es como si tienes, es peligroso. Peligroso, Mejor no tengas, claro. ¿no? ¿Qué otras frases se te ocurre? Ay, pues esa del que el dinero no nace en los árboles. El dinero no cae en los árboles, el dinero no da la felicidad, Ajá. el dinero cambia a las personas, Sí, sí, sí. el dinero es sucio, Mata y envenena. ¿sí? Es bien avaricioso, es bien codo. ¿Cuántas expresiones de esas no te has encontrado? Muchas. Y entonces imagínate, volvemos al tema psicológico. Al tema, por ejemplo, de que entra esta persona llamada dinero, ¿no? Ajá, Si tienes todas estas creencias de él, ¿se sentará en tu mesa? claro. ¿Va a estarse sentado ahí contigo? No, pues si estamos diciendo que mata y envenena. Exacto. Y entonces, ahora tampoco lo culpo, porque creo que más bien es el siguiente. ¿Qué sigue nuestro siguiente punto de nuestro itinerario? ¿Cómo influye la psicología? Es a lo que voy. Ok. Justamente es a lo que iba. Porque en ese momento hay una historia de unos nativos, por ejemplo, antes de que se conquistara América, en donde Cristóbal Colón iba con sus embarcaciones. ¿Cómo se llaman sus embarcaciones? La Niña, la Pinta y la Santa María. Arriba con ellas, ¿no? Entonces, Ajá. esos nativos que vivían ahí, todas las noches veían cómo subía la marea por el tema de la luna. Ok. Pero mientras era de día, pues la marea no subía, ¿ok? O no era como que tuviera un gran cambio. Ajá. Entonces resulta que en el día empiezan a ver cómo sube la marea. Y entonces estos nativos se acercan y empiezan a ver cómo sube la marea, pero nunca se percataron de los 3 botes enormes que tenían enfrente de ellos. ¿Por qué crees que no identificaron los 3 botes que tenían enfrente los nativos? ¿Por qué te imaginas que no lograban verlos? ¿O que no les prestaban esa atención? Pues más bien por eso, ¿no? Porque no estaban prestando atención más a la marea que a los botes. Por ejemplo, o sea, no estaban prestándoles atención, está bien. Pero aparte de eso, ellos nunca en su vida habían visto un bote. Jamás, no sabían, no entendían lo que era un bote. Ok. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo iban a ver ellos en el horizonte algo que nunca antes en su vida habían visto, habían conocido, habían prestado la atención? Ellos le prestaban atención a la marea, Ujú. no veían más allá. Hasta que se bajan los conquistadores, le dicen, oye, eso se llama un bote. Esto es un bote aquí, esto sirve para navegar, mira, ven, y entonces empiezan a mostrar todo el bote que hay ahí enfrente. Y entonces, ¿qué crees? Lo notan. Porque justamente ahorita todas estas frases a las personas que no conocían que esto pudiese estarles alejando de la abundancia económica que estén buscando, no lo habían notado hasta que se hace consciente. Y así funciona el tema psicológico. Como en este momento ya empiezas a identificar las frases que no funcionan, cómo te trata tu familia, cómo escaso pero seguro, ¿no? Y todo esto lo empiezas a identificar, es el bote que empiezas a observar entonces. Ujú. Es como si alguien te dijera, oye, aquí hay un bote enorme y ese sirve para transportarte. Y es la misma dinámica que sucedió con estos nativos que solamente veían cómo subía la marea. Tú, por ejemplo, allá en casa o en algún punto puedes ver nada más pues, cómo llegan los recibos, ¿no? Ujú. Puedes ver cómo nada más se tienen que pagar, cómo llegas con lo justo al fin de mes. Pero en realidad solamente estás viendo cómo sube la marea. No estás viendo lo que hay detrás. Poniendo Y atención. no estás poniendo la conciencia en donde muchas veces requieres ponerla. Ok. Pero como no conoces, entonces no puedes volverlo consciente. Ya hoy que yo te digo, existen estas frases, ya hoy que te digo, ok, primero que te gasta menos de lo que ganes para empezar.
Si no puedes domar lo que ganas, no vas a poder con 100,000 pesos. Claro. ¿Me explico? Es como los que dicen, quiero un hombre de 10. Sí, no puedes con uno ni de 5. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces gasta menos de lo que ganas. Simplemente que con que algo te sobre, con que algo te sobre al final de mes, al final de quincena, ya es ganancia. Ujú. Ya lo reinviertes. Y ahora el dinero es en lo último en lo que requieres ocuparte. Requieres ocuparte primero en ti. Y eso como resultado va a traerte dinero. Pero Sí. nada más las personas que lo han hecho son los que saben de qué hablo. Ujú. Pero en este momento no logras verlo ni dimensionar el bote enorme que hay frente de ti porque nadie te lo ha explicado y porque nunca te lo has cuestionado. Ujú. Por eso lo primero sería, ¿por qué sube la marea? Me lo cuestiono. Y después conozco qué hace que suba la marea aparte de la luna. Ah, pues ese bote enorme que viene hasta acá seguramente está empujando la marea. Ajá. Entonces primero cuestiono por qué siempre tengo que llegar a fin de mes así. ¿Por qué? Por neta, esa es la vida que soñé. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué tan ordenada está tu casa? O Ujú. como aquí es humildes, pero honrados, y aquí la pasamos bien. No funciona de esa manera. Puedes ser sumamente próspero, abundante, y siendo alguien sumamente inteligente, noble y dador en muchos sentidos. Sí. Y que la humildad no tiene que ver con pobreza. Jamás tiene que No. ver con pobreza. Entonces, el punto de este episodio es que veas el bote enorme que hay más allá de nada más pagar. Que hay algo más que se puede hacer, que primero cuestiónate todo eso que te estamos diciendo, el dinero es sucio, pobre pero honrado, mejor gotera que chorrera, Se me dio mucha el risa. dinero cambia a las personas, el dinero no compra la felicidad. Pues sí me ha comprado la felicidad 2 que 3 veces, la neta. Sí, sí, sí. O sea, sí es esa parte que da el acceso a muchas otras cosas, Ujú. a viajes, a muchas otras cosas que no pudiese si no tendría esa parte. Sí. Pero entonces, por ejemplo, en la comida, cuando no compres tanto porque luego se queda, o no compres tanto porque luego pues, no alcanza. Ujú. O sea, al final entiendo y verdaderamente O es muy no caro, ¿no? También. en realidad no es muy caro, es que ganas poco. Ujú. Por ejemplo, dejé de utilizar las palabras como, no tengo hoy dinero para ir a comer. Lo empecé a cambiar por hoy prefiero no invertir en eso, Claro. ¿no? O esos tenis están muy caros, ya no utilizo esa palabra cara. Ya ni siquiera utilizo esa palabra cara. Esos tenis no estoy dispuesto ahorita a invertir en ellos. Claro. En estos precisos requiero trabajar, requiero invertir más, requiero generar más para comprarlos. Ujú. Ya no es el no tengo, ya no es el escasez. Incluso es, cuando vienen y te piden la verdad hoy prefiero mejor no dar dinero, Claro. ¿no? Y hay una regla también que a mayor cantidad y entre más ganas, pues también más aportas al universo, a la vida, a Dios, como quieras llamarle. Ujú. Porque es ese vaivén, ese vaivén. Claro. Entonces, en realidad sí se puede salir de donde estás, pero no fue hasta que yo vine entonces aquí a Juárez y entonces empecé a ver que había otras formas, que había otras maneras. Yo me acuerdo mucho aquí cuando de repente vivía ahí en una zona como bien lujosa, pero vivía en un cuarto atrásito de servicio. Cuando decía yo vivo en tal zona, me decían, no, se trae un chingo de dinero, no mames, tardó 15 minutos en salir del fraccionamiento, caminando y otros 15 en llegar y tomar el camión. O sea, ¿de qué privilegios hablan? Pero sin querer, entonces me fui dando cuenta que habían otros estilos de vida. Fui viendo el barco que subía la marea. Fui viendo otros estilos. Sí. Dije, o sea que aquí sí alcanza. O sea que aquí sí esto. Y entonces empecé a trabajar en esa reprogramación. Por eso yo algo que también recomiendo mucho es si creciste en ese lugar donde hay escasez, lo más pronto que puedas irte a un lugar nuevo, va a poder también aumentar esa perspectiva que tienes. Ujú. Entonces, solamente es que empieces a ver el bote para que puedas hacer algo al respecto. Sí. El barco, pues. Pues sí, ahí está. Ahí está todo lo dicho. Y pues para ir cerrando ya porque ya el tiempo ya nos ganó. Yo creo, bueno, y yo me quedo, ¿no? Con la parte de que al menos como al inicio lo dijiste, ver la energía del dinero, de qué manera la ves, o sea, ya con eso ya me quedé yo al menos, y pues empezar a trabajar, ¿no? Desde ahí, desde de qué manera lo ves, como dijiste, cómo lo ves llegar, con traje, sin traje, te sonríe, no te sonríe, se sienta a tu mesa o no. Entonces, pues ya desde ahí es buen punto, también en qué gastas y cómo vas. Así que, pues, para cerrar. Yo lo que hice en algún momento, oye, sí. Y aquí es donde ya, si me quieres llamar loco y me quieren llamar lo que tú quieras. Pero son pequeñas acciones. Yo ni siquiera es hablarte ni de inversiones. Y esto me lo he topado en diferentes círculos de hombres donde hemos tocado el tema del dinero. Uh-huh. Las personas que literalmente
más tienen son los que ni siquiera fueron a hablarme de cómo lo hicieron para invertir. Me hablaron de pequeñas cosas. ¿Como cuáles? En algún punto yo hice la dinámica de, y se los comparto, escríbele una carta al dinero literalmente. Ok. Escríbele una carta. Lo siento, discúlpame por todas las veces que hablé así, que esto, que aquello. Hoy quiero que llegues a mi vida con gracia, con facilidad, sin rencor, sin remordimiento. Y te la dejas aventar, te avientas de esa parte. Si quieres trabajar más a profundidad, igual me dices y te digo qué más puedes ponerle. Pero es, dinero, lo siento por todas las veces que te traté de esta manera, que creí que eras difícil de alcanzar, que te creí ajeno a mí. Y te echas toda la letanía. Y después hoy quiero reconciliarme contigo, que llegues a mi vida fácil, que sea sencillo. Y empiezas esa parte de reprogramación, esa parte. La escribes. Ya el último, pues lo que sean tus creencias, ¿no? Yo lo puse bajo una vela, se acabó la vela y después la quemé. Ya lo que tú quieras ponerle. Y empezar a tener estas pequeñas frases con cuando alguien dice, no, es que el dinero está muy cabrón, está difícil tenerlo, es que la inflación, es que esto, es que aquello. Yo en ese momento me cierro y eso no dejo que entre. Cuido mi mente con lo que yo Claro. con lo que yo recibo, cuido mi mente. Y entonces no dejo que nada entre. Y empecé a usar esas pequeñas frases. Cada vez que doy dinero, doy con la mano derecha. Ten que se te multiplique. Cada vez que recibo, recibo con la mano izquierda, gracias que se te multiplique. Ese da y ven, esas pequeñas partes. Empiezo a registrar en mi mente que es fácil, que el dinero llega cuando yo quiero, que el dinero es fácil y sencillo, que el dinero me da, que es próspero, que lo que yo me proponga se va a ir dando. Trabajo en mí, en lo que yo quiero, en lo que amo, en lo que deseo, vivo y trabajo de mi pasión y eso me reditúa. Y esas pequeñas partes en donde empiezo a ver cómo generar el dinero, porque el dinero, si empiezas a informarte del dinero, tarde que temprano, te va a llevar a que te conozcas. Claro. A que te conozcas. Y entonces te va a llevar a que trabajes de tu pasión. No hay forma, sí hay forma, en la que tú puedas tener dinero sin que a lo mejor te dediques a algo que te apasiona. Pero tarde o temprano te cobrará factura. Y facturas más grandes. Claro. Facturas en salud, facturas en tiempo. Pero tarde o temprano te va a llevar a que te conozcas. Entonces cambia ese vocabulario. Empieza a cambiar esas creencias. El dinero no es malo, el dinero no es sucio. El dinero no tiene que ser difícil. No se requiere de mucho esfuerzo para generar dinero. De hecho, los grandes empresarios generan ese éxito económico sin tanto esfuerzo. Porque de hecho de eso se trata. Porque sí se puede. Porque en donde naciste no nada más es para lo que hay, sí se puede hacer algo diferente. Sí. Entonces, empieza a conocerte, cuestiónate lo que ganas hoy en dinero, empieza a ver qué frases verdaderamente son las que predominan tu vida, empieza a conocer sobre el tema económico y, para cerrar, si tienes alta energía sexual, tienes alta probabilidad de crear y generará prosperidad y abundancia en cuanto a dinero en tu vida. ¿Por qué? No conoces un hombre más creativo que cuando quiere llevar a una mujer a la cama. Y si esa creatividad lo implementas en tus negocios, en lo que te apasiona, en lo que quieres, en algún punto tomé una terapia en donde me dijeron, tú tienes mucha energía sexual, si la canalizaras a lo económico, otro gallo te cantaría. Y efectivamente, ¿cómo se hace? Ajá. En cuanto llega ese deseo y esa ambición, entonces lo canalizas a tu negocio. Okay. A nuevos clientes, a nuevos prospectos, ¿a qué me falta? Y esto levanta. Entonces, lo dejo sobre la mesa. Llámame loco. Ese será otro ¿Quieres tomarlo? Adelante. Pero eso es lo que yo te podré decir que empiezas a hacer a partir de ahora. Pues sí, está muy interesante. Como yo les dije desde un principio, les va a servir pues más que nada para sus bolsillos. Y que no hay forma de que no puedan aprender porque ya tienen todo a la mano. En el celular puedes empezar y ya poco a poco vas conociendo, vas aprendiendo y vas quitando esas ideas y esas frases limitantes de tu cabeza. Hackea tu macho interno, así se llama un libro. Ok. Pero pues, listo, Jessy, pues ojalá que les funcione. Pues yo sé que aquí también les funciona a todos los que están aquí presentes. Yo sé que Julio está investigando un montón en su teléfono del dinero y todo eso. Entonces... Estoy viendo un chango. Entonces, ojalá que te haya funcionado. Ojalá que lo pongas sobre la mesa. Te digo, fueron las herramientas que yo usé. Si te funcionan, tómalas. Si no, llámame loco y sigue adelante. Pero creo que no hay nada peor que una mente cerrada. No, y aparte que hay muchos podcasts y muchos libros donde ustedes pueden encontrar también mucha información. Y pues como dices, esto nada más es para
dejar la semillita ahí plantada. Así es. Ahora otra frase que normalmente mi prima dice, ya te con mi prima, lo siento, pero dice, Sí. ya Dios proveerá. O sea, sí, pero no tampoco se trata de despilfarrar. No, Es no, no, hacerlo no. en total y absoluta conciencia. Sí, Pero totalmente. listo, ya con todo eso. Pues ahí estamos, Yael. Muchas gracias a ustedes. Recuerden compartir, darnos like ahí a la página y pues seguirnos en todas nuestras redes. Yael, Muchísimas gracias, Jessy. Pues ya saben que la mejor o la peor de las noticias es que... depende de ti. Gracias. Hasta luego. ¿Estamos mucho o qué? Sí, ¿A poco? como 10 minutos más.